Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fénix Podcast. Quería tratar un tema que tiene que ver con tener en cuenta la importancia que tiene el futuro, ¿no? El futuro que delineamos con cada acción en cada segundo que pasa en esta línea temporal, como así también en las otras versiones de nosotros mismos en otras líneas temporales. Pero para entender esto, para ordenarnos, quisiera plantearles dos futuros posibles que vamos a llamar futuribles. Uno en el cual hay una gran meta a conquistar, el gran peldaño de la humanidad, al menos para empezar, y ya bastante acabado y evolutivo es, que es la primera iniciación masiva, planetaria. ¿Esto cómo se daría? Bueno, para entenderlo, la analogía primordial que deberíamos hacer es la que tiene que ver con nosotros mismos. Vamos a hablar en otros podcasts o videos cómo generar esta transición al despertar de la conciencia, que en realidad empieza siendo un hombre, una mujer común, que luego, o sea, neófitos de la vida interior, que luego se transforman paulatinamente en aspirantes, aspiran hacia algo más, porque, bueno, ya hablaremos en profundidad de esto, pero básicamente por el hastío del sistema que el mundo propone, aburrido, básico, rutinario, entonces ya empiezan las preguntas. ¿Tiene que haber algo más? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué esto es así? Hasta que se da cuenta y se transforma realmente en un discípulo de su propia alma. Luego, a grosso modo, explicando todo esto, pasamos por lo que sería las diferentes etapas dentro del discipulado, que luego explicaremos más adelante, en otros videos, y finalmente logramos esta gran meta de realización interior, que es la primera iniciación. Hay muchas más, obviamente, pero la primera iniciación es la gran meta a alcanzar como personas, como sociedad y finalmente como humanidad. Habiendo hecho este inciso, tengamos en cuenta entonces en estos futuribles de los cuales les estoy hablando, en el cual en un futurible este proceso individual que se da, que les acabo de comentar, que va desde el neófito hacia el iniciado de primer grado, por ejemplo, y que no termina ahí, pero sin embargo lo vamos a dejar ahí para entenderlo, a través de un proceso que se llama resonancia mórfica, que es un descubrimiento que hizo un científico investigador, Rupert Sheldrake, en el cual lo hizo con monos, y básicamente, para hacerlo corto, el experimento trató de que básicamente cuando un ser, en este caso un mono, pero imagínense esto extrapolado a la humanidad, o sea, una persona que tiene conciencia, que tiene inteligencia emocional, intelectual, espiritual, esto sería exponencialmente más evolutivo inclusive, valga la redundancia. Entonces, básicamente consiste en que a través de ser el ejemplo, a través de cambiar un hábito, la sociedad lo imita, que empieza por una persona, luego son dos, luego son tres, luego son, bueno, hay un número específico, pero cuando determinada masa societaria empieza a imitar por un efecto de simbiosis prácticamente cuántico, el resto de la humanidad, en este caso, ya que somos humanos y estamos hablando de nosotros, empieza a obrar de manera idéntica, inclusive sin saber por qué, y ya directamente actuando de esta manera, vamos a decir resonando en la misma vibración, porque esta resonancia mórfica, en términos espirituales, significaría que estaremos hablando de vibrar en una misma sintonía. Ya nos meteremos en profundidad qué hay en esa vibración, cómo se conforma esa vibración, pero básicamente es, para entenderlo muy rápidamente, es un estado evolutivo X muy importante. Bueno, entonces, un futurible es una humanidad resonando la misma frecuencia, es decir, resonando mórficamente, resonancia mórfica,
en esta primera iniciación masiva, ¿no? Bueno, ahora, entendamos esto. Esa es una línea temporal. ¿Pero es una línea temporal? No. Son varias. Como así dijimos recién, que, por ejemplo, estás vos escuchándome del otro lado, yo estoy acá, esto es nuestra vida, esta es la vida que conocemos, esta es nuestra línea temporal, vamos a decir. Pero en paralelo hay millones más. Bien, desde un átomo diferencia, que las hace justamente diferentes, valga la redundancia, hasta lo más extravagante y diverso que nos podamos imaginar. De tal manera, y ahí entramos al otro futurible B, digamos que este es el futurible A, la resonancia mórfica, que es la primera iniciación masiva planetaria, y el futurible B, que sería algo tan diferente que directamente no llegamos. O sea, es una humanidad que no llega a esta primera iniciación masiva, ¿ok? No llega, por lo que sea, porque la élite transgredió demasiado a las personas tampoco tuvieron evidentemente el esfuerzo interior de trabajar consigo mismas y haber elevado su condición y se dejaron pisotear, se dejaron manipular, evidentemente, lo que sea, el apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Es como una línea más apocalíptica para redondear el concepto. Catástrofes, lo que sea. Bueno, entonces, este es el concepto y el mensaje que les quiero dar en este video, a ver si me entienden lo que les quiero decir. Si esto es tan importante, ya que sabemos que evolutivamente, científicamente, cuánticamente, como lo quieran ver, las personas y todo va, ya lo decía Mercedes Sosa en su tema, ¿no ves que todo va siempre creciendo hacia arriba? ¿No? Y el sol siempre saldrá. Bueno, ejemplos musicales aparte, pero todo va a evolucionar y todas las humanidades en las diferentes líneas temporales no despierten, sino que se vayan por este manojo de líneas temporales caóticas, apocalípticas. Bien. Ahora la pregunta es, la otra pregunta, ¿acaso las negras en este ajedrez juegan solas? No, de ninguna manera. Para eso están las blancas. La hermandad blanca, por ejemplo, los maestros y todas las personas que estén en este planeta encarnados, o sea, en esta línea temporal encarnados, quiero decir, inclusive que sean parte del futuro de esta línea temporal y de otras líneas temporales, que ya saben toda esta movida que estamos hablando. Entonces, la misma pregunta, ¿podemos ser tan necios de pensar que acaso ellos no nos ayudarían también? Para evitar ciertas... ¿no nos ayudarían acaso? Sabiendo que la primer gran meta que ellos mismos vivieron, porque si por ejemplo, si son el futuro, ya evidentemente ya pasaron por eso y ya saben cómo es. Y saben todas las posibles trampas, las posibles caídas, las posibles tentaciones, las posibles manipulaciones de la élite inclusive, y saben todo. Entonces, ¿acaso ellos no nos ayudarían también? Bueno, y ese es el punto y el tema que les quiero contar. Entonces, simplemente tengamos presente que la gran meta es esta primera iniciación que debemos alcanzar personalmente primero, luego grupalmente, luego socialmente, nacionalmente, lo que sea, hasta que se genere esta resonancia mórfica en la cual ya después directamente la humanidad resuene así y ni hablar las nuevas generaciones, como decir los hijos del futuro del mañana, ya nazcan con otra vibración naturalmente, directamente. Bueno, entonces, la primer gran meta humanitaria y personal es la primera iniciación, que luego hablaremos en otro video porque si no se va a hacer demasiado largo de lo que significa, o sea, qué significa esa vibración interior y cómo se llega discipularmente e iniciáticamente, hablando bien, a esta primera iniciación justamente. Bueno, pero el mensaje que les quiero dar es que lo que está en juego acá a full es el futuro, es el destino de un gran manojo de líneas temporales de una humanidad despierta o dormida. Es eso. Entonces, ojo, porque se habla mucho de la élite, pero tengamos en cuenta que, lo que les dije recién, las negras no juegan solas. Es más,
si sabemos que matemáticamente, cuánticamente, todo va hacia el despertar, hacia la luz, hacia la paz, hacia la confraternidad, hacia la conciencia de unidad, hacia el amor, evidentemente ellos saben que en un cierto manojo de líneas temporales, ellos pierden. Ahora, hay un remanente entonces, ¿no? Hay un remanente de líneas temporales que queda sujeto a lo apocalíptico y otro tanto de millones de líneas temporales evolutivas van hacia la primera iniciación masiva, ¿ok? Estamos hablando de eso y estamos trabajando por eso. Por eso se los estoy diciendo, para entender este concepto, para que trabajemos interiormente para alcanzar todo esto, porque no es pensar en nuestra vida y bueno, y terminó y ya está. No, entendamos que hay un plan y que el plan en sí mismo, a nivel humano, sobre todo a nivel humanidad, quién sabe cuántos siglos está trazado y quién sabe cuál efecto dominó, qué desencadena cada cosa, ¿se entiende? O sea, como decir, si nosotros alcanzamos la primera iniciación masiva a nivel humanidad, significa que todo lo que devenga de eso tiene que ser cuánticamente, físicamente, científicamente, evolutivamente, mágicamente evolucionado. Entonces, bueno, volviendo al remanente, miren esta pregunta. ¿Podremos generar inclusive también, teniendo en cuenta el concepto de la resonancia mórfica, una resonancia mórfica también entre las líneas temporales positivas que logramos, por ejemplo, en la primera iniciación masiva, de tal manera que influyan a través del poder de la luz hacia ese remanente apocalíptico y que al menos no sea tan apocalíptico o directamente que no sea apocalíptico y que el alma de la humanidad, que refiere al mundo porque vivimos en él, tome todo, se nutra de toda esa síntesis y podamos legarle al mundo como logos, como ente espiritual, en este caso hablándolo como el alma del mundo, toda esa evolución sin una línea temporal que haya fracasado y que haya desembocado en el apocalipsis, visto como se ve naturalmente, que es malo. Tremendo, tremendo. No sé si... Bueno, los invito a reflexionar en esto. Espero que se haya entendido un poco el mensaje. Pero cuando uno piensa que ¿para qué estamos trabajando? ¿Cuál es nuestro propósito? Bueno, encarguémonos de buscarlo personalmente, socialmente, lo que sea. Pero miren los siglos y todo el devenir y todo lo que no nos da el tiempo de hablar acá en este programa. Y también lo que inclusive escapa a mi conciencia y a nuestra conciencia, porque obviamente está a, no sé, a millones de años, o no sé si millones, pero muchos años en el futuro que no tenemos ni idea. Pero lo que sí les aseguro es que ellos lo saben. Y con ellos me refiero al lado, digamos, del control de la élite, inclusive del futuro que prosperó, por ejemplo. No creo que tanto, porque en algún momento ellos saben que tienen un fin. Pero sobre todo, lo más importante y donde quiero poner la lupa, es que ellos, a nivel maestros de la jerarquía, a nivel hermandad blanca, a nivel futuro de la humanidad, inclusive, despierta, sabe también. Entonces, por Dios, o sea, ¿les parece que ellos no nos ayudarían a través de tecnología, a través de viajes en el tiempo? Y abran la cabeza, imaginemos cómo podría ser esto. Pero ni hablar. ¿Ustedes no lo harían acaso si tuvieran la posibilidad de viajar en el tiempo atrás y evitar, por ejemplo, lo que pasó con, no sé, las Torres Gemelas, lo que pasó con un montón de cosas? ¿No lo hubiesen evitado? Sabiendo que el destino evolutivo y el premio final, por ejemplo, y el gran propósito humanitario fuese, porque ya lo vivimos, la primera iniciación masiva. Y ese es el primer peldaño, hay muchos más. Pero bueno, los dejo reflexionando en esto. Espero que les haya gustado este formato podcast y nos vemos en otro programa.